Bien, a continuación vamos a presentar algunas desigualdades de uso frecuente que están relacionadas con los valores esperados de una variable aleatoria. Entonces, la primera desigualdad que vamos a presentar se conoce como la desigualdad de Markov. La desigualdad de Markov establece que si x es una variable aleatoria no negativa para la cual el valor esperado de x es finito, entonces para cualquier a mayor que 0 se satisface que la probabilidad de que x sea mayor o igual que a resulta ser menor o igual que el valor esperado de x sobre a. La demostración de este resultado se basa en la siguiente observación. Si nosotros llamamos la variable aleatoria y que sea la función indicadora del conjunto de todos los omega en omega, tales que x de omega es mayor o igual que a, entonces es claro que se satisface que la variable aleatoria y resulta menor o igual que x sobre a. Por lo tanto, entonces lo que nosotros vamos a obtener es que el valor esperado de y va a resultar ser menor o igual que el valor esperado de x sobre a. Pero el valor esperado de y corresponde precisamente a la probabilidad de que x sea mayor o igual que a. Con lo cual queda demostrado entonces que la probabilidad de que x sea mayor o igual que a resulta ser menor o igual que el valor esperado de x sobre a. Vamos a hacer uso de la desigualdad de Markov para demostrar otra desigualdad que se conoce como la desigualdad de Chebyshev. La desigualdad de Chebyshev establece que si x es una variable aleatoria real para la cual el valor esperado de x al cuadrado es finito, entonces para todo epsilon mayor que 0 se satisface que la probabilidad de que el valor absoluto de x menos el valor esperado de x sea mayor o igual que epsilon resulta ser menor o igual que la varianza de x sobre epsilon al cuadrado. Esta desigualdad se obtiene de manera inmediata a partir de la desigualdad de Markov, teniendo en cuenta lo siguiente. Nosotros sabemos que si llamamos y a la variable aleatoria valor absoluto de x menos valor esperado de x y todo esto al cuadrado, y si tomamos a igual a epsilon al cuadrado, entonces de la desigualdad de Markov vamos a obtener lo siguiente. Vamos a tener que se va a satisfacer entonces que la probabilidad de que y sea mayor o igual que a, tendríamos que la probabilidad de que y sea mayor o igual que a va a resultar ser menor o igual que el valor esperado de y sobre a, pero nosotros observamos acá que esta expresión probabilidad de que y sea mayor o igual que a es equivalente a tener que x menos valor esperado de x al cuadrado es mayor o igual que epsilon al cuadrado, sacando raíz cuadrada, entonces nos daría la probabilidad de que x menos valor esperado de x sea mayor o igual que epsilon, va a resultar ser entonces igual a la probabilidad de que y sea mayor o igual que a, y esto es menor o igual que el valor esperado de y, pero el valor esperado de y es el valor esperado de x menos valor esperado de x al cuadrado, es decir, es la varianza de x, y esto sobre epsilon al cuadrado. Otra desigualdad muy útil es la llamada desigualdad de Jensen. La desigualdad de Jensen lo que afirma es que si tenemos una variable aleatoria cuyo valor esperado existe, y si suponemos que f es una función convexa para la cual el valor esperado de f de x existe, entonces lo que podemos garantizar es que f del valor esperado de x resulta ser menor o igual que el valor esperado de f de x. La demostración la obtenemos de la siguiente relación. Como f es una función convexa, entonces
por la definición de función convexa, nosotros podemos garantizar que existe, entonces se tiene que, para todo A mayor, para todo A, ¿sí?, en los reales, existe un número M de tal manera que lo siguiente se satisface, ¿sí? Tal que f de x resulta ser mayor o igual que f de a más x menos a por m. Entonces, si esto es así, esto va a incluir entonces que se estaría implicando de acá que f de x, f de x va a resultar ser mayor o igual que f de a más x menos a por m. Puesto que el valor esperado es operador monótono, entonces de lo anterior se va a concluir que el valor esperado de f de x va a resultar ser mayor o igual, ¿sí?, que f de a más el valor esperado de x menos a, y esto por m. Esto es válido para cualquier a. Entonces, en particular, si tomamos a igual al valor esperado de x, si a es igual al valor esperado de x, entonces lo que vamos a obtener es que el valor esperado de f de x va a resultar ser mayor o igual que f de el valor esperado de x más m por el valor esperado de x menos valor esperado de x, pero esta última expresión es igual a 0. Con lo cual, entonces queda demostrada la desigualdad de Jensen. Otra desigualdad que se utiliza bastante es la llamada desigualdad de Cauchy-Schwarz, que establece lo siguiente. Desigualdad de Cauchy-Schwarz. Esta desigualdad lo que afirma es que si tenemos dos variables aleatorias, x y y, dos variables aleatorias, tales que el valor esperado de x al cuadrado es finito y el valor esperado de y cuadrado también es finito, y tales que el valor esperado del valor absoluto de x por y es finito, es decir, el valor esperado de x por y existe. Entonces, lo que vamos a demostrar es que se satisface que el valor absoluto del valor esperado de x por y va a resultar ser menor o igual que la raíz cuadrada del valor esperado de x al cuadrado por la raíz cuadrada del valor esperado de y al cuadrado. Entonces, la demostración se basa en lo siguiente. Es claro que se satisface que el valor absoluto de x por y resulta ser menor o igual que x al cuadrado sobre 2 más y cuadrado sobre 2. Entonces, esto va a implicar, de aquí, por lo tanto, nosotros tendríamos que el valor esperado de x, valor absoluto de x por y, resulta ser menor o igual que el valor esperado de x al cuadrado sobre 2 más el valor esperado de y cuadrado sobre 2, y esto por hipótesis es finito. Es decir, aquí podemos omitir esta hipótesis, pues esa se satisface
inmediatamente a partir de la observación de que el valor esperado de x al cuadrado es finito y el valor esperado de y cuadrado es finito. Entonces, podemos simplemente expresarlo de esta manera. Entonces, ahora veamos a ver qué podemos concluir. Entonces, por otra parte, para todo x que pertenezca a los reales, se satisface que x por x más y, esto elevado al cuadrado, pues evidentemente esto es no negativo. Luego, de acá, vamos a concluir que el valor esperado de 0, que es 0, resulta ser menor o igual que el valor esperado de x por x más y, todo esto al cuadrado, y ahora esto va a resultar ser igual a x al cuadrado por el valor esperado de x al cuadrado más 2x por el valor esperado de x por y más el valor esperado de y al cuadrado. Con esto, entonces, vamos a llamar, pues vamos a tomar a igual al valor esperado de x al cuadrado, b lo vamos a tomar como 2 veces el valor esperado de x por y c lo vamos a tomar como el valor esperado de y al cuadrado. Entonces, al considerar esto de esta manera, estamos obteniendo una función cuadrática que sería la siguiente, sería, llamémosla p de x igual a x al cuadrado más bx más c. Y estamos diciendo que esto es mayor o igual que 0. Esto está implicando que la gráfica de esa parábola queda corta a lo más al eje x en un punto. Y eso entonces va a implicar que el discriminante de la ecuación ax al cuadrado más bx más c igual a 0 tiene que ser menor o igual que 0. Entonces, por lo tanto, vamos a concluir que el discriminante, que es igual a b cuadrado menos 4ac, esto resulta ser menor o igual que 0, es decir, lo que estaríamos obteniendo es que 4 veces el valor esperado de x por y al cuadrado va a resultar ser menor o igual que 4 veces el valor esperado de x al cuadrado por el valor esperado de y al cuadrado. Tomando raíz cuadrada y simplificando el factor común aquí 4, entonces se concluye que el valor esperado de x por y, valor absoluto, resulta ser menor o igual que la raíz cuadrada del valor esperado de x al cuadrado por la raíz cuadrada del valor esperado de y cuadrado, lo cual era lo que queríamos demostrar. De aquí también vamos a poder deducir algo que ya demostramos, y es que la varianza de x va a resultar ser mayor o igual que 0. ¿Sí? Ahí tendríamos esa expresión, porque sencillamente podemos tomar la variable aleatoria y igual a constante de valor 1, y entonces de ahí estaríamos obteniendo que el valor absoluto del valor esperado de x resulta ser menor o igual que la raíz cuadrada del valor esperado de x al cuadrado. Elevando al cuadrado, entonces estaríamos obteniendo que el valor esperado de x todo al cuadrado resulta ser menor o igual que el valor esperado de x al cuadrado, lo cual a su vez lo que está indicando es que la varianza de x tiene que ser